Bienvenidos a Mente Curiosa. Hoy os traemos una apasionante historia de misterio oceánico, una historia que no te dejará indiferente. Pero si quieres estar al día de todas estas historias, no olvides suscribirte en nuestro canal y activar la campana. ¡Empecemos! El Mary Celeste. Un nombre que se susurra con escalofríos. Un nombre que evoca imágenes de mares embrujados y misterios sin resolver. Un barco para siempre envuelto en misterio. Su leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación de generaciones. Su historia, un enigma marítimo, continúa desconcertando incluso a los marineros más experimentados y a los detectives de sillón por igual. ¿Qué secretos esconde este navío que parece desafiar la lógica y la razón? Perdido en el mar, luego encontrado navegando solo, se convirtió en un barco fantasma, rondando para siempre los anales de la historia náutica. La imagen de un barco sin tripulación, deslizándose silenciosamente por las olas, es una visión que hiela la sangre. Construido en 1861 en Nueva Escocia, originalmente se le llamó Amazon. Un barco robusto y bien construido, destinado a surcar los mares con valentía. Incluso sus primeros años estuvieron marcados por la desgracia. Su primer capitán murió durante su viaje inaugural, un presagio de los tiempos oscuros que estaban por venir. Colisiones, desmantelamientos y problemas financieros la plagaron. Cada viaje parecía traer una nueva calamidad, como si el barco estuviera maldito desde el principio. Rebautizada como Mary Celeste en 1869, parecía maldita. El cambio de nombre no pudo borrar la sombra de mala suerte que la seguía. Nadie sabía que su capítulo más desconcertante estaba aún por llegar. Un capítulo que convertiría al Mary Celeste en una leyenda eterna, un misterio que desafiaría el paso del tiempo y la comprensión humana. Era el año 1872, un tiempo de grandes exploraciones y aventuras marítimas. El capitán Benjamin Briggs, un marinero experimentado y respetado, tomó el mando del Mary Celeste, un barco conocido por su robustez y fiabilidad. Zarpó de la ciudad de Nueva York con un cargamento de alcohol comercial, destinado a las bodegas de Génova, Italia. La travesía prometía ser tranquila y sin contratiempos. A bordo con él estaban su esposa, su pequeña hija y una tripulación de 7 hombres, todos ellos marineros experimentados. Su destino final era Génova, Italia, un viaje que debería haber sido rutinario. El viaje comenzó sin incidentes, con el Mary Celeste navegando suavemente a través del Atlántico. Las condiciones del mar eran favorables y todo parecía ir según lo planeado. El Mary Celeste era un bergantín robusto, construido para soportar las duras condiciones del mar. Su cargamento, aunque valioso, era bastante común para la época. El capitán Briggs, conocido por su meticuloso mantenimiento de registros, documentó los primeros días del viaje con detalle. Cada entrada en el diario reflejaba una travesía sin problemas. Luego, de repente, silencio. El Mary Celeste desapareció del radar de los barcos que pasaban, dejando a todos perplejos. No hubo señales de socorro ni indicios de problemas. Las semanas se convirtieron en meses de ansiedad y especulación. Los marineros y sus familias esperaban con el corazón en un puño, temiendo lo peor. El mundo esperaba, con la esperanza de recibir noticias del Mary Celeste. La incertidumbre y el misterio rodeaban la desaparición del barco, convirtiéndolo en una de las mayores incógnitas marítimas de la historia. Un mes después de la partida del Mary Celeste, un barco británico llamado el Dei Gratia avistó al Mary Celeste a la deriva en el Atlántico. La tripulación del Dei Gratia no podía creer lo que veían sus ojos. Un barco que debía estar en su destino, ahora flotaba sin rumbo. El barco parecía en condiciones de navegar, con las velas parcialmente desplegadas y la carga intacta. No había señales de daño ni de lucha. Todo parecía estar en orden, al menos a primera vista. Pero algo andaba terriblemente mal. Faltaba el bote salvavidas, lo que indicaba que la tripulación había abandonado el barco. Sin embargo, no había señales de dónde podrían haber ido. La tripulación se había ido sin dejar rastro. Intrigado y preocupado, el capitán Morehouse del Dei Gratia decidió enviar un grupo de abordaje para investigar.
Los hombres subieron a bordo del Mary Celeste con cautela, sin saber qué esperar. Lo que encontraron fue un cuadro escalofriante. El barco estaba inquietantemente desierto. No había señales de vida en ninguna parte. El silencio era ensordecedor, solo roto por el crujido ocasional de la madera del barco. Las pertenencias personales yacían intactas en los camarotes, como si la tripulación hubiera desaparecido de repente. Ropa, libros y otros objetos personales estaban en su lugar, sin señales de haber sido tocados. La comida permanecía en la mesa del comedor, como si la tripulación hubiera estado a punto de sentarse a comer. Los platos y utensilios estaban dispuestos, pero no había nadie para usarlos. La última anotación en el diario de navegación, fechada 10 días antes, no indicaba nada inusual. Todo parecía normal hasta ese punto, lo que hacía que la desaparición de la tripulación fuera aún más desconcertante. El Mary Celeste se había convertido en un barco fantasma, con sus secretos guardados bajo llave dentro de su casco de madera. Este misterio marítimo ha desconcertado a los historiadores y entusiastas durante más de un siglo y sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia naval. El misterio del Mary Celeste cautivó al mundo. ¿Cómo pudo encontrarse un barco en condiciones de navegar abandonado sin señales de lucha? Abundaban las teorías. Algunos susurraban sobre un motín, imaginando a una tripulación desesperada volviéndose contra su capitán. Otros imaginaron piratas, apoderándose del barco y huyendo con la tripulación. Pero la carga estaba intacta, los objetos de valor de la tripulación intactos. La piratería parecía poco probable. La falta de pruebas no hizo más que ahondar el misterio. ¿Era la verdad aún más extraña de lo que nadie podía imaginar? ¿Podría el mar mismo tener la respuesta? Algunos teorizaron sobre una ola gigante, una tromba marina o incluso un terremoto repentino. Quizás la tripulación, temiendo por sus vidas, abandonó el barco apresuradamente, subiéndose al bote salvavidas en busca de seguridad. El estado aparentemente tranquilo del barco al ser descubierto arrojó dudas sobre estas teorías. El diario de navegación del barco no mencionaba un clima traicionero. Si bien el mar es una fuerza poderosa e impredecible, ¿podría realmente explicar el abandono del Mary Celeste? En ausencia de explicaciones racionales, la imaginación se dispara. Algunos susurraban sobre monstruos marinos, arrastrando a la tripulación a tumbas acuáticas. Otros hablaron de abducciones alienígenas, la tripulación desapareciendo sin dejar rastro. Aunque intrigantes, estas teorías carecen de pruebas. El Mary Celeste, sin embargo, sigue siendo un lienzo en blanco para la especulación. En ausencia de respuestas, lo paranormal ofrece una explicación tentadora, aunque improbable. El Mary Celeste, un barco congelado en el tiempo, ha trascendido su contexto histórico. Se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, un enigma marítimo que sigue fascinando e inspirando. Su historia ha sido contada y recontada, cada iteración agregando nuevas capas al misterio. Desde libros y películas hasta canciones y poemas, el Mary Celeste ha capturado la imaginación de artistas y narradores durante generaciones. Es un recordatorio de que algunos misterios pueden nunca resolverse. Su atractivo reside en las infinitas posibilidades que presentan. ¿Por qué el Mary Celeste, después de todos estos años, todavía nos mantiene cautivos? Quizás sea la necesidad humana de encontrar respuestas, de imponer orden al caos. El Mary Celeste, con su falta de respuestas definitivas, desafía nuestra necesidad de resolución. O quizás sea el atractivo del mar mismo. Vasto, poderoso e impredecible, el océano guarda secretos que quizás nunca comprendamos del todo. El Mary Celeste se convierte en un símbolo de esa inmensidad incognoscible, un recordatorio de los misterios que se esconden bajo las olas. El Mary Celeste sigue siendo un barco fantasma, con sus secretos intactos. Nos quedamos reflexionando sobre las posibilidades, sopesando las pruebas y sacando nuestras propias conclusiones. ¿Fue un motín, piratería, una fuerza de la naturaleza o algo más extraordinario? La respuesta, perdida en el mar, la puedes imaginar tú.
Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Exploremos el misterio juntos.